No todas las historias empiezan con un plan perfecto. A veces, el destino elige una noche cualquiera, una habitación vacía y una señora de la limpieza exhausta con un bebé en brazos para provocar un giro inesperado. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a Verónica, una madre soltera que barría pasillos de mármol en plena noche, invisible para todos menos para uno. En aquel amanecer lluvioso en Belo Horizonte, el poderoso empresario Rafael Montenegro, director ejecutivo de un imperio logístico, vio más que un empleado dormido. Vio fuerza. Vio coraje. Vio su propia humanidad reflejada en los ojos de un niño. Y allí, entre cables de computadora y pañales improvisados, algo en su interior empezó a cambiar, y no poco. Esto no es un cuento de hadas. No hay príncipe azul, pero sí rescate. No hay alfombra roja, pero sí dignidad restaurada. Y en lugar de magia, hay empatía real, una conexión entre mundos opuestos y una presencia transformadora que lo pone todo patas arriba, para mejor. Prepárate. Lo que empezó con un trabajo de limpieza y un llanto silencioso en la trastienda te mostrará cómo la vida, cuando quiere, encuentra una hermosa manera de empezar de nuevo, incluso cuando todo parece perdido. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando Rafael Montenegro, director ejecutivo de Log Prime, decidió volver a la sede de la empresa para recuperar un contrato olvidado. Llovía con fuerza sobre Belo Horizonte y el aparcamiento estaba desierto. Al entrar en el edificio, el silencio lo envolvió como una manta fría. Pero fue al pasar por la sala de reuniones que se detuvo sorprendido. En un rincón de la sala, envuelta en una fina manta, Verónica, la limpiadora nocturna, dormía con un bebé en brazos, protegiéndolo del frío con su propio cuerpo. La escena lo conmovió. Rafael, acostumbrado a tomar decisiones millonarias en segundos, se quedó allí, mirando a la mujer que, incluso agotada, seguía atenta al bienestar de su hija. Por un instante, se olvidó de plazos, números e informes. Algo en esa imagen despertó en él una empatía latente desde hacía tiempo. Fue como si, por primera vez en años, viera a alguien más allá de las paredes de su burbuja corporativa. No la despertó. Solo la observó. El sonido de la lluvia, mezclado con los suaves ronquidos del bebé, creó un momento casi sagrado. Rafael regresó a casa sin el contrato, pero con la mente apesadumbrada y el corazón inquieto. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué la había impulsado a llevar al bebé al trabajo? Su imagen, tan frágil y fuerte a la vez, era indeleble en su mente. La silenciosa presencia de Verónica había dejado una huella imborrable. Y fue allí, en esa noche aparentemente normal, que comenzó un cambio invisible pero irreversible. Rafael aún no lo sabía, pero esa breve escena iniciaría un camino de descubrimiento que lo transformaría mucho más allá de los negocios. Porque a veces, basta con una sola mirada para que todo empiece a cambiar, desde dentro. Verónica nunca tuvo una decisión fácil. Desde que el padre de su hija desapareció antes de que Isadora naciera, aprendió a ser todo a la vez, madre, proveedora, cuidadora y guerrera. Se despertó antes del amanecer, se enfrentó a 2 autobuses llenos de gente e incluso después de horas fregando el frío suelo de Log Prime, regresó a casa sin quejarse. No hubo lujo ni respiro, solo la silenciosa fortaleza de quien sabe que rendirse no es una opción. La mayoría de la gente que pasaba junto a ella ni siquiera sabía su nombre. Era simplemente la señora de la limpieza. Invisible, como tantos otros trabajadores que cargan con el mundo a cuestas y rara vez reciben un gracias. Pero tras esa apariencia cansada, había una mujer que le sonreía a Isadora incluso cuando le dolía el cuerpo, que ahorraba el dinero del almuerzo para comprar un paquete de pañales y que, a pesar de todo, nunca dejó de soñar con una vida más digna. Sabía que llevar a su hija al trabajo era arriesgado, pero no tenía con quién dejarla. La guardería del barrio estaba cerrada por reformas y la vecina que ayudaba también trabajaba de noche. Así que Verónica hizo lo que cualquier madre soltera desesperada haría, improvisó. Cargó a Isadora en un portabebés, envuelta en una manta gastada, y esperó que nadie se diera cuenta. Pero ese día,
lo que se suponía que era un secreto se convirtió en el comienzo de una nueva historia. Lo curioso es que, hasta ese momento, ni siquiera se había imaginado que alguien como Rafael se fijara en ella. Estaba acostumbrada a ser un telón de fondo, un escenario. Pero la presencia de su hija, ese pequeño trocito de amor durmiendo en sus brazos, fue lo que finalmente la hizo visible y demostró que, incluso en la rutina más difícil, hay una belleza que solo la verdadera fuerza femenina puede llevar consigo. A la mañana siguiente, Rafael Montenegro llegó temprano al trabajo, aún con la mente llena de pensamientos sobre la escena de la noche anterior. Algo en su interior no lo dejaba descansar. Por primera vez, no podía seguir con el día como si nada hubiera pasado. La imagen de Verónica durmiendo con Isadora en brazos lo perseguía como una pregunta sin respuesta, y por primera vez, quiso comprender. Sintió la urgencia de actuar. Pero no con discursos ni hojas de cálculo, sino con acciones reales. Sin revelar su identidad, Rafael dejó una pequeña bolsa con pañales, toallitas y una manta nueva en el cuarto de limpieza. Junto a ella, una nota anónima, para una guerrera invisible y su princesa. Verónica, al encontrar los artículos, se sintió confundida. Luego se conmovió. Ese simple gesto, tan simple, pero tan cariñoso, fue como un abrazo silencioso en un mundo que solo la impulsaba hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola. La verdad es que Rafael no estaba ofreciendo caridad. Era algo más profundo. Él mismo había crecido en un hogar difícil, criado por una madre soltera que hacía trabajos esporádicos para alimentar a sus 3 hijos. Y allí, al ver a Verónica, reconoció el esfuerzo, el sacrificio, el miedo disfrazado de fuerza. No era lástima. Era identificación. Era el reconocimiento de alguien que, de alguna manera, sabía exactamente lo que era vivir sin una red de apoyo. Así comenzó una nueva etapa, no solo para Verónica, sino también para Rafael. Él, que siempre había resuelto todo con poder y distancia, ahora empezaba a descubrir que la empatía es una forma de liderazgo tan poderosa como cualquier hoja de cálculo. Y fue en este contacto silencioso que empezó a experimentar algo inusual, un deseo genuino de cambiar y de acercarse. Tras días intercambiando solo gestos silenciosos, Rafael decidió hablar con Verónica. La invitó a un café informal en la sala de descanso de la empresa. Ella, desconfiada, casi se negó. Pero aceptó, no por obligación, sino por curiosidad. En ese encuentro sin pretensiones, lo que había sido distancia se convirtió en un puente. Rafael no usó palabras difíciles ni un tono condescendiente. Simplemente escuchó. Y en ese simple acto, algo poderoso comenzó a florecer. Verónica, aún con reservas, relató partes de su experiencia. Habló de cómo tuvo que abandonar la escuela, de la lucha por mantener a Isadora sana y de la soledad que sentía incluso rodeada de gente. Pero no se quejó. Habló con calma, con el orgullo sereno de quien ha pasado por cosas peores. A Rafael le impresionó la forma en que lo contó todo sin hacerse la víctima. No pidió ayuda, solo quería ser escuchada, y eso era nuevo para él. Poco a poco, Rafael también abrió su corazón. Habló de su infancia en el barrio de Venda Nova, donde compartía habitación con 2 hermanos y veía a su madre trabajar como limpiadora a diario. Dijo que su éxito profesional llegó rápido, pero con un precio, se convirtió en un hombre aislado, frío y, a veces, completamente solo. Verónica lo escuchaba en silencio, pero con una mirada que decía, «Te entiendo». Fue una conexión natural y sin pretensiones. 2 mundos opuestos encontraron de repente similitudes. A partir de ese día, su relación cambió. No era amistad ni romance. Era algo más inusual, reconocimiento. Rafael empezó a ver a Verónica como alguien que, sin querer, le enseñaba con su presencia fuerte y humilde. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser más que una sombra en los pasillos. En ese espacio de escucha y empatía mutua, algo transformador comenzó a florecer, algo que pronto se pondría a prueba.
Ese viernes lluvioso, Verónica llegó antes de lo habitual. Tenía los ojos hinchados e Isadora, en brazos, lloraba quedamente, con el rostro enrojecido y la respiración agitada. No tenía con quien dejar a su hija, y el centro de salud del barrio estaba desbordado. Aunque estaba preocupada, decidió ir a trabajar, porque faltar significaba perder el día, y lo poco que ganaba apenas cubría los gastos. Era la típica decisión cruel de quien vive al margen de la sociedad. Rafael, al verlas en la recepción, sintió una opresión inmediata en el pecho. Esto era insólito. Sin pensarlo 2 veces, canceló sus reuniones y pidió un coche para llevar a Verónica e Isadora a su casa. Hay un médico privado, espacio y todo lo que necesitan, dijo. Ella dudó, avergonzada. Pero al ver a su hija con fiebre, cedió. A veces, aceptar ayuda es el acto más valiente que uno puede hacer. Esa noche, la mansión de Rafael dejó de ser un simple espacio lujoso para convertirse en un hogar, aunque temporal, para 2 vidas acostumbradas a la ausencia. El médico al que llamó diagnosticó un virus grave, pero nada grave. Rafael permaneció a su lado hasta que Isadora se durmió. Preparó sopa, calentó toallas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su presencia realmente marcaba la diferencia. Lo más hermoso fue lo que no se dijo, la bienvenida nacida del instinto, de la sensibilidad. Verónica no fue tratada como una empleada ni como alguien menor. Fue atendida como un ser humano. Y Rafael, sin darse cuenta, comenzó a derribar los muros que él mismo había construido a lo largo de su vida. Esa noche, 3 personas tan distintas compartieron el mismo techo y plantaron allí el comienzo de algo nuevo. Un gesto que resonaría mucho más allá de ese momento. Inspirado por todo lo que vivió con Verónica e Isadora, Rafael se dio cuenta de que necesitaba hacer más que solo ayudar ocasionalmente. Era hora de transformar las estructuras. Empezó a escuchar atentamente a los empleados de Log Prime, especialmente a las mujeres. Descubrió historias similares, madres solteras que luchaban en silencio, con turnos dobles o triples, pero que nunca habían sido escuchadas de verdad. La realidad era dura, pero invisible dentro de la empresa. A partir de ahí, creó un espacio interno de apoyo para empleados con niños pequeños. Instauró una pequeña guardería corporativa, adaptó los horarios de trabajo y abrió un canal confidencial de escucha y apoyo emocional. La decisión sorprendió a la junta directiva, pero Rafael fue firme: si queremos productividad, debemos cuidar de quienes producen. El gesto, lejos de ser marketing, fue un paso sincero hacia el enfoque acogedor que él mismo había aprendido de Verónica. Pero quizás el cambio más significativo fue el suyo. Verónica fue ascendida a supervisora del equipo de limpieza. No como un favor ni una obra de caridad, sino por méritos propios. Sus compañeros ya habían hablado de su dedicación, puntualidad y respeto por todos. Ahora capacitaba a los nuevos empleados con firmeza y generosidad. Rafael insistió en que el reconocimiento fuera público, valorando a la persona que durante tanto tiempo había sido tratada como invisible. Curiosamente, fue Verónica quien ofreció el consejo más sabio en esa etapa: no se trata de dar, se trata de ver. Y eso se convirtió casi en un lema silencioso dentro de la empresa. Porque una vez que empezamos a ver quién está a nuestro lado, de verdad, no hay vuelta atrás. La transformación, cuando es auténtica, es contagiosa, inspiradora y se extiende como una semilla en tierra fértil. Y eso es lo que empezó a suceder allí, día tras día. La relación entre Rafael, Verónica e Isadora se intensificó, pero siguió su propio ritmo. No hubo promesas ni prisas. Todo se desarrolló con un cariño sincero, de esos que no necesitan etiquetas. Verónica continuó con su rutina, ahora con más seguridad y respeto en el trabajo. Rafael, a su vez, descubrió una nueva presencia, una que no exigía rendimiento ni contratos, solo escuchar y compartir. Y eso, para él, era nuevo. No hubo declaraciones apasionadas ni grandes gestos. Pero hubo pequeños detalles que lo cambiaron todo.
como Rafael dejando libros infantiles en la guardería de la empresa, seleccionando personalmente títulos con personajes negros y madres fuertes. O Isadora corriendo por los pasillos del Log Prime y abrazando sin contemplaciones al tío Rafa. Fue en estas sencillas escenas donde se reveló el vínculo. La fuerza estaba ahí, en los detalles invisibles para el ojo apurado. Verónica, incluso sin darse cuenta, había cambiado a ese hombre. No pidió espacio, sino que ocupó con dignidad lo que le negaron. Rafael, en cambio, aprendió que no todo el cariño viene de arriba, a veces, se origina desde abajo. En la silenciosa presencia de esta mujer fuerte y del niño que reía con libertad, redescubrió partes de sí mismo que había dejado atrás en nombre del éxito. Esa relación fue, sobre todo, sanación mutua. Y así continuaron. Sin formalidades, sin expectativas impuestas. Solo un director ejecutivo que aprendió a ver más allá de los números y una señora de la limpieza que demostró, con gestos discretos, que toda transformación comienza cuando alguien es realmente visto. El mundo exterior seguía igual, pero en su interior, algo esencial había cambiado. Y este cambio tenía un nombre: conexión. De esas que no se pueden explicar, solo se pueden sentir. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevas rutinas, desafíos y aprendizajes. Verónica se mantuvo firme, ahora con estabilidad, respeto y espacio para soñar. Isadora creció sana, rodeada de amor y cariño. Rafael, a su vez, se convirtió en un líder más humano, más presente, más real. No se convirtió en un santo ni abandonó su carrera. Pero aprendió que el éxito que no transforma la vida de otras personas es, en última instancia, un éxito vacío. No eran una pareja en el sentido tradicional. No hubo boda ni votos de amor eterno. Pero había algo entre ellos quizás aún más fuerte: admiración, respeto y un amor excepcional, el que nace de la convivencia sincera, el cuidado diario y las transformaciones compartidas. Era como si hubieran creado, juntos, una nueva definición de familia, una hecha de afecto, confianza y apoyo mutuo, sin encajar necesariamente en un molde. Su historia no terminó con un felices para siempre, sino con algo aún más hermoso, un verdadero nuevo comienzo. Verónica regresó a la escuela nocturna, animada por Rafael. Isadora ganó una beca para una escuela bilingüe. Y dentro de Log Prime, las políticas de inclusión comenzaron a ser copiadas por otras empresas. El gesto inicial, casi invisible, ahora generó un impacto aún mayor. Todo gracias a una madre soltera que se negó a rendirse. Y quizás esa sea la verdadera magia de la vida: no ofrece finales perfectos, pero sí ofrece caminos inesperados, encuentros transformadores y oportunidades reales de cambio. Lo que Verónica recibió no fue un cuento de hadas, fue algo más preciado: reconocimiento. Porque a veces, lo que más necesitamos no es un final feliz, sino a alguien que diga, desde el corazón: te veo. ¿Cuántas mujeres Verónicas has visto hoy, sin verlas realmente? Quizás te cruzaste con ellas en el ascensor, en el pasillo de la oficina o incluso de camino a casa. Mujeres fuertes e invisibles que cargan el mundo sobre sus hombros sin pedir aplausos. Y quizás, como Rafael, estás tan centrada en lo que hay que hacer que has olvidado quién lo hace posible. ¿Y si la verdadera transformación no se encuentra en los grandes proyectos, sino en los pequeños gestos de reconocimiento? Esta historia nos recuerda que la empatía no es un lujo, sino una necesidad. Que la conexión humana no es una pérdida de tiempo, sino un puente. Y que, a veces, simplemente escuchar, acoger y ofrecer una oportunidad puede cambiar el rumbo de una vida, y también el de quien la ofrece. Y ahora te pregunto, ¿qué puedes hacer, incluso hoy, para ver a alguien a quien el mundo insiste en ignorar? Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o te despertó algo profundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás historias reales que transforman, inspiran y demuestran que detrás de cada rostro anónimo hay un poder que espera ser reconocido. Y recuerda, a veces, todo empieza con un gesto. Simple. Verdadero. Humano.